Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión. El tema que veremos es Compaquinóminas Anexo 20, versión 4.0. Para ello, el objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión, ustedes identificarán los distintos cambios del Anexo 20 versión 4 que impactan en los recibos de nómina y su aplicación dentro de Compaquinóminas. Para ello, el temario que vamos a estar siguiendo, vamos a ver la reforma fiscal 2022, lo que tiene que ver los principales cambios de Anexo 20 versión 4.0 conforme a la nómina. Posteriormente pasaremos cómo es la implementación dentro de Compaquinóminas, cómo asignar la versión del anexo 20, qué datos hay que tener en cuenta del emisor, qué datos hay que tener en cuenta del receptor, cómo todo va a girar en base al RFC, que es el cual en una primera instancia debemos de tener validado. Entonces vamos a ver cómo cambia la validación del F9 o cómo se maneja actualmente. Vamos a ver también la parte de la verificación de catálogos para el timbrado, cómo nos va a validar las partes que nos interesan ahorita para la versión 4 del anexo 20. También vamos a ver cómo validar de forma masiva el nombre, RFC y código postal de los trabajadores, cómo utilizar la herramienta de leer la constancia de situación fiscal, la utilidad de no mayúsculas acentos SQL, un trámite que es la ficha 320 ahí para solicitar los datos del RFC en asalariado. Vamos a verlo muy de forma rápida. Y por último vamos a terminar analizando el XML con anexo 20 versión 4.0. Es el temario que vamos a estar siguiendo el día de hoy, ya que como pues bien sabrán, ya se viene de forma obligatoria, que ahorita vemos un poquito de detalle de esa parte. Vamos a remontarnos un poquito más atrás en el tiempo, en la reforma fiscal 2022. En esta se menciona la reforma del anexo 20 versión 4.0, donde si recordamos la finalidad es tener una recolección de datos con mayor calidad, contar con información uniforme y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los contribuyentes. Hay que recordar que el anexo 20 versión 4.0 entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Sin embargo, se tuvo un periodo de convivencia que fue desde que entró en vigor del 1 de enero del 2022 al 31 de marzo del 2023 con la versión 3.3 del anexo 20. Eso significa que hasta el día de hoy puedo yo estar timbrando con la versión 3.3 o con la versión 4 del anexo 20 y no voy a tener ningún problema. El detalle va a ser a partir del 1 de abril, donde únicamente será vigente la versión 4 del anexo 20 para poder trabajar. Entonces, por eso hay que empaparnos poquito de cuáles son estos cambios que impactan directamente ahí a la parte de la nómina. Entre los principales cambios se incluyen de manera obligatoria el nombre, el domicilio y el régimen fiscal tanto del emisor y el receptor. En este apartado hay que tener en consideración que hablando del nombre, debe de ser exactamente igual como lo requiere el SAT. Ahorita vamos a ver cómo lo requiere el SAT. Hablando del domicilio fiscal, lo único que le interesa es el código postal. Y hablando del régimen fiscal del emisor y del receptor, pues en este caso validar en los datos que vamos a ver ahorita que el régimen fiscal sí corresponda al contribuyente, dando en este caso para lo que nos interesa, en este caso el día de hoy para la nómina, hablando del receptor, o sea del empleado, sería el 605, que es el régimen de sueldos y salarios correspondientemente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, a partir de la versión 4 del anexo 20, ya dijimos que estos se vuelven obligatorios y requeridos, y es importante que se registren de acuerdo a la lista de RFCs inscritos no cancelados del SAT. Tanto el nombre del emisor y el receptor debe de capturarse exactamente igual conforme se encuentra en su constancia de situación fiscal. ¿Va? Aquí les pongo algunos ejemplos. Tengo aquí una constancia y una cédula de identificación fiscal. En este caso viene todo en mayúsculas, ¿va? El nombre. Puede que no tenga caracteres especiales, puede que sí. Lo que es importante es que debe de ser exactamente como venga, ya sea en la constancia o en la cédula de identificación fiscal. También otra parte importante es que no tenga el régimen de capital. Por ejemplo, si yo tengo mi constancia de situación fiscal y podemos verificar que en un apartado viene la razón social y en otro apartado muy separado va a venir el régimen de capital. Entonces,
como son por separado, debe de capturarse únicamente la razón social. Entonces, hay que evitar poner el SADCB, el SRDL, etcétera, a menos que por alguna razón venga en la razón social incluido. Hay ocasiones cuando damos de alta ante Hacienda, hay quienes se llaman, por ejemplo, Arándanos de Occidente SADCB, SADCB otra vez, porque en el nombre ellos le pusieron por error ahí el régimen de capital. Entonces, para la autoridad fue el nombre y no tal cual el régimen, ¿va? Entonces se repite, en este caso el SADCB. Entonces, tal cual venga ahí el nombre, hay que de preferencia hasta copiarlo y pegarlo, evitando llevarnos espacios. De todo más adelante vamos a ver algunas herramientas que nos van a servir ahí para facilitarnos un poquito la vida. Lo que es importante es mencionar que el SAT pone a nuestra disposición 4 apartados que nos van a ayudar para obtener esta información y validar que la información sea correcta. Vamos a ver los 4 apartados para saber desde el SAT cómo o qué herramientas te da Hacienda para poder validar esta información. Entre estas vamos a empezar con 4 importantes, que es donde tramito mi constancia de situación fiscal, donde tramito mi cédula de identificación fiscal, el validador de RFCs y el validador de RFC nombre y código postal. Vamos viendo cada una de ellas. Voy a empezar cómo tramito mi constancia de situación fiscal. Aquí les voy a dejar el link directo en la presentación. Recuerden que el día de hoy por la tarde o más tarde el día de mañana ya va a estar cargada en la parte de mi gestión, donde podrán descargar la presentación y podrán abrir todos estos links. Entonces, por ejemplo, para tramitar mi constancia de situación fiscal, voy a entrar a la página del SAT. Y aquí voy a mandar directamente. En este caso, hay que verificar si estamos logueados o no estamos logueados en lo que vienen siendo en la parte de los trámites. Déjenme ver si estoy. Tengo mi sesión, creo que no. Ok, vámonos para atrás. Ok, lo primero que nos va a pedir es el RFC iniciar sesión dentro del portal del SAT, ¿va? Recuerden que para iniciar sesión se puede ya sea con la FIEL, con la firma, o bien con los datos de mi SIEC. Yo voy a ingresar con mis datos de mi SIEC. Por ejemplo, voy a poner mi RFC. Voy a poner mi contraseña. Voy a poner el CAPTCHA. Y le voy a dar aquí en enviar. Va a validar los datos de mi login. Esperamos aquí un momentito en lo que termina de cargar la información. Ok. Empieza a cargar la información y se fijan, aquí me pide como para representar o reimprimir ciertos trámites o acuses. Sin embargo, aquí no es necesario capturar nada, simplemente aquí en las opciones de búsqueda tenemos uno que se llama generar constancia. Le damos un clic ahí en generar constancia. Y se fijan, ya aquí genera mi constancia de situación fiscal, ¿va? Entonces ya aquí esta constancia ya la podemos en este caso descargar para tenerla ahí en consideración, ¿va? Así es como se tramita la parte de la constancia. Obviamente, si el contribuyente no tiene su clave ciego o su fiel, pues tendría que ir ante la autoridad, en este caso oficinas del SAT, para realizar el trámite, o bien ya hay distintos trámites ahí para poderlo hacer en línea y que les llegue en este caso vía correo electrónico.
Ahora vamos a pasar a verlo cómo a sacar la cédula de identificación fiscal. Es un trámite algo similar. También te va a mandar al portal del SAT. Si no estás logueado, te va a mandar a hacer el login. En este caso, como yo ya estoy logueado, ya me manda a hacer el login. Y ahora simplemente va a cargar la información. Vamos a esperar un momentito aquí. Recuerden que pues normalmente el portal del SAT está algo saturado, por eso tarda aquí tantito en mostrar la información. Ok, un momentito, está cargando ahí los datos. Así déjenlo acá en Edge, porque como que Chrome esté medio trabado. Ok, nos pide otra vez el login, ponemos nuestro RFC. El CAPTCHA. Esperamos a que cargue. Ok, entonces sigue aquí medio trabadito. Vamos a esperar un momentito más, tanto en un navegador como en el otro está ahí cargando. Está algo saturado el portal del SAT. Ahí está. Ok, una vez que nos muestra esta ventana, simplemente le damos aquí en generar la constancia de identificación fiscal. Se genera y ya puedes imprimirla o descargarla. Le damos aquí en descargar. Ya empieza a descargarla en nuestras áreas de descargas y ya podemos verificar el archivo generado, ¿va? Esa sería la forma de descargar nuestra constancia de identificación, nuestra cédula de identificación fiscal. Adicional, tenemos también en el portal del SAT pone a nuestra disposición un validador de RFCs. Este validador simplemente nos va a pedir un CAPTCHA. En este caso voy a capturar el CAPTCHA. Aquí no es necesario que nos loguemos. Nos pide el RFC del contribuyente. Por ejemplo, voy a poner mi RFC. Puedo darle aquí en consultar RFC o bien hacer una validación masiva. Cuando le doy aquí en validación masiva me va a pedir un archivo con una estructura de los RFCs que deseo validar para hacer una validación de forma masiva. Esto lo vemos un poquito más adelante. Vamos a hacer una más en individual para saber que existe una página del SAT donde puedo validar yo los RFCs. Ya te dice si la clave del RFC es válida o inválida. Nada más para eso me sirve. Nada más para validar el puro RFC. Y tenemos otra que me sirve para validar el RFC, el nombre y el código postal.
Igual empezamos con el CAPTCHA. Aquí lo que es importante es marcar la opción de validar RFC, nombre, denominación social y código postal. Y una vez que lo marcamos, se fijan, ya me pone aparte del RFC, también la opción de poner el nombre, razón social y el código postal. Entonces voy a hacerlo. Ok, valido la información. Recuerden que tengo aquí también validación masiva por medio de un archivo, lo vemos un poquito más adelante. Validación masiva del puro RFC o consultar lo que estamos viendo ahorita. Le voy aquí en consultar lo que estamos capturando ahorita. Y ya te dice que el RFC validó y es susceptible para recibir, recibir facturas con este RFC, con esta razón social y con este código postal, ¿va? Entonces, el SAT nos pone a nuestra disposición estos 4 portales. Esto es lo que básicamente hay que saber de la parte conceptual. Hay otras cosas que cambian en el anexo 20, pero van más hacia la parte de las facturas, en este caso comerciales, como son el tipo de impuesto que se va a manejar, si es importación o exportación, entre otros campos. Para la nómina no aplican, aun cuando sí se van los nodos, que lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el XML, hay datos que se lleva por omisión. Tenemos un poquito más adelante. Antes de pasar al sistema, ahorita aquí con la parte conceptual en el anexo 20, ¿alguna duda que tengan? Ok, y Katia Vázquez nos decía que intentáramos sacarla en Chrome. Ya vimos que al final sí se pudo, entonces ya tenemos ahí nuestra información. Ok, vamos entonces a continuar ahora sí con la parte que nos interesa, que es la implementación dentro de Compact y Nóminas y todo lo que conlleva, ya que como vimos, a partir del próximo 1 de abril, o sea, hace ya en un par de días más, ya vamos a tener que timbrar con esta versión 4 del anexo 20. Entonces hay que saber cómo tiene que estar configurado nóminas para que lo permita realizar y qué consideraciones hay que tener. Primero, hay que tener asignada la versión del anexo 20 que requerimos trabajar. En este caso, en el catálogo de empresas, en la pestaña Recibo Electrónico, ahí tenemos la versión 3.3 y la versión 4 del anexo 20. Mientras estemos en periodo de convivencia, yo lo puedo cambiar y modificar en cualquier momento. Puedo yo cambiarlo a versión 3.3 o cambiarlo a versión 4, timbrar algunos sobrerecibos en versión 4, timbrar algunos en versión 3.3, inclusive del mismo periodo. Ahorita es completamente válido, pero a partir del día primero únicamente se podrá con la versión 4. Vamos viendo cómo se realiza esto en Compact y Nóminas. Y para ello, desde que abrimos Compact y Nóminas, el mismo sistema me va a mandar un aviso importante. Se fijan, aquí nos dice, te recomendamos que el próximo 31 de marzo del 2023 concluye el periodo de convivencia con las versiones 3.3 y 4 del CFDI. A partir del próximo 1 de abril, todos los comprobantes fiscales que emitan deberán ser con la nueva versión 4.0 del CFDI. Contacta a tu socio de negocio y cumple con lo establecido en las disposiciones fiscales en materia del CFDI. Hoy estamos a día 27, significa que a partir de este sábado que viene únicamente estará vigente la versión 4 del anexo 20. Entonces, ya que le damos a ingresar, simplemente es un aviso. Vamos a utilizar nuestra empresa 2023. Y lo primero que nos decía es, revisa
que la versión de anexo con la cual vas a timbrar sea la versión 4. Para ello, en el menú de archivo, nuevo, empresa, aquí teniendo seleccionada la empresa que estamos trabajando, que en este caso es la empresa 2023, nos vamos a ir a la pestaña recibo electrónico. Si se fijan, actualmente está con la versión 3.3 del anexo, pero yo en cualquier momento la puedo cambiar a versión 4 o bien regresar la versión 3.3 aun cuando haya timbres de dichas versiones. Obviamente, después del día sábado, si yo dejo marcada la versión 3.3, al momento de querer timbrar, pues el pack me va a retener el CFD y me va a decir que no es posible timbrar con esa versión anexo 20. Ahí sí, a partir del sábado tendría que forzosamente venir aquí y marcar la versión 4 del anexo 20. Entonces guardo y listo. Con eso ya cumplimos con el primer paso, que es habilitarle la versión 4 del anexo 20. El segundo paso es verificar los datos del emisor, en este caso de quien va a timbrar los comprobantes de la empresa. Aquí que hay que revisar. Mencionábamos que hay 3 puntos importantes: razón social, régimen fiscal y código postal, ¿va? Entonces, en los datos de la empresa, aquí vamos a tener en este caso la razón social. Hay que recordar que si tenemos el régimen de capital en versión 3.3 de anexo 20, podemos timbrar sin ningún problema porque no valida el nombre o razón social conforme a la lista de contribuyentes inscritos no cancelados del SAT. Pero una vez que cambiemos a la versión 4 del anexo 20, esa razón social va a ser validada, por lo cual si tenemos el régimen de capital hay que quitárselo para que únicamente el nombre debe estar, recuerden, en mayúsculas y conforme viene nuestra constancia de situación fiscal. El régimen fiscal también debe de ser el mismo que viene en la constancia. Y el código postal, este hay que modificarlo en el catálogo de registros patronales. Hay que verificar que sea el correcto. Entonces vamos viendo los datos del emisor. Dentro del Compaquí Nóminas, otra vez en el catálogo de empresas, me voy al menú de archivo, nuevo, empresa. Aquí podemos ver la razón social con la cual se emitirán los FDIs. En este caso yo la puedo editar aquí sin ningún problema. Hay que dejarla exactamente igual como venga nuestra constancia, ¿va? El segundo apartado es en la parte de registros. Aquí el régimen fiscal. También hay que poner el régimen fiscal con el cual estamos registrados en nuestra constancia de situación fiscal. Y el código postal lo vamos a poner en el catálogo de registros patronales. Aquí en el catálogo de registros patronales, recuerden que cada vez que de alta hay un registro patronal, aparte de agregarle los certificados, también me pide el código postal del lugar donde está expidiendo. Entonces aquí también hay que ponerle el código postal correspondiente, ¿va? Esos son en los datos del emisor. En los datos del receptor, aquí que hay que cuidar, dentro de los empleados, hay que cuidar el nombre, que tanto el nombre y los apellidos vengan exactamente igual que en la constancia de situación fiscal. Recuerden que aun cuando aquí dentro del catálogo de empleados en la pestaña generales tenemos un tipo de régimen, ese tipo de régimen no es el régimen fiscal, ¿va? Ese tipo de régimen me sirve a mí para lo que es el complemento de nómina, pero no para el anexo 20 versión 4. En este caso vamos a verificar, ya que timbremos el XML, que por default va a tomar el régimen fiscal que requiere en este caso para poder realizar el timbrado. También hay que tener mucho cuidado en validar que el RFC esté correcto. Aquí vamos a ver más adelante también la opción de validación del F9 y que el código postal esté también de forma correcta. Ese F9 ahí en el catálogo de empleados en el RFC lo que hace es que al validar el RFC del empleado por medio de este F9 se hará una copia de forma automática del RFC del empleado y se va a abrir en automático la página del SAT que vimos hace ratito del validador de puro RFC sencillo, simplemente para validar que ese RFC sí esté inscrito ante la autoridad. Y ya con esto me va a evitar el ir a buscar yo la página, el capturar manualmente el RFC, puesto que lo voy a tener en memoria, simplemente con control V lo va a pegar y vamos a poder validarlo. Vamos viendo estas características en el sistema.
Entonces, dentro de aquí de Compact Nóminas me voy a venir al catálogo de empleados. Hay que validar entonces que tanto el nombre, apellido paterno y apellido materno estén completamente en mayúsculas. Recuerden que este tipo de régimen es para el complemento de nóminas, no es para el anexo 20 versión 4.0. Si recordamos en el anexo 20 4.0 sí me decía en este caso que tengo que checar el régimen correspondiente, el régimen fiscal. Para la nómina, hablando exclusivamente de la nómina, el régimen fiscal que se requiere utilizar es el 605. Para todos los trabajadores siempre va a ser el 605, que es el de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Este en automático cuando timbremos se lo va a poner a todos los trabajadores. Como es fijo, pues no se vio la necesidad de poner un campo extra dentro del catálogo si siempre debe de ser el mismo valor. Por ende, lo va a tomar ahí en automático. ¿Qué más tenemos? Aquí en el catálogo de empleados, quedamos también que en la pestaña IMSS Infonavit hay que validar que mi RFC esté correcto. Por ejemplo, aquí me sitúo, ya había capturado un RFC, voy a presionar la tecla F10, perdón, el F9, el F10 para calcularlo, el F9. Se fijan, y aquí me mandó a abrir la página del SAT, me pide primero poner el CAPTCHA, voy a poner el CAPTCHA, MNGUFZ. Acepto. Con memoria ya tengo el RFC, simplemente me sitúo aquí, le doy control V, se pega el RFC y le voy a dar aquí en consultar el RFC. Ya me dice que la clave es válida. Si yo valido uno que esté incorrecto, pues obviamente me lo va a decir. Por ejemplo, el de Felipe García. Se fijan, está incompleto. Voy a darle aquí el F9. Capturo el CAPTCHA. Doy control V. Obviamente el RFC viene incompleto, no trae la clave. Le doy en consultar RFC. Y ya te dice aquí que la estructura de la clave del RFC es incorrecta. O inclusive si yo le invento valores, aquí MZ6, te dice que la clave del RFC es inválida y no está registrada. ¿Va? Entonces aquí nos va a validar tanto que esté completo el RFC como que sea válido o bien si es inválido. Eso es lo que lo va a estar ahí validando. Entonces, hasta este momento, con la asignación de la versión del anexo 20 versión 4, con los datos del emisor y con los datos del receptor, ¿alguna duda que tengan hasta el momento? Ok, Fátima nos menciona, oye, el nombre social debe de estar con mayúsculas. Lo que nos dice el SAT es que sí, debe estar todo en mayúsculas. Sin embargo, la detonante es que venga exactamente como viene en la constancia de situación fiscal. Si por algún motivo llegara a venir en minúsculas, pues tendremos que ponerlo en minúsculas. Sin embargo, el SAT nos ha asegurado o aclara que en todas las constancias siempre el nombre lo pone en mayúsculas. También hay que tener cuidado porque dice que en ocasiones omite algunos caracteres especiales, que en algunas ocasiones llega a omitir las señas, que en algunas ocasiones llega a omitir comillas simples, entre otros. Por eso la recomendación es de siempre ver la constancia para ver cómo está dado de alta ante el SAT, puesto que en la constancia viene conforme se va a validar en la lista de RFCs no cancelados del SAT y de ahí lo va a tomar. Entonces, como venga en la constancia, si trae puntos, hay que ponerle los puntos. Si viene en minúsculas, tenemos que ponerlo en minúsculas, que ya les mencionaba que el SAT asegura que todo debe estar en mayúsculas. Si le falta una letra, pues hay que ponerlo con la letra faltante, porque es como nos tiene registrados ahí el SAT. Carlos Didier nos menciona, oye Francisco, el código postal no se valida desde la pestaña adicional, basta con ponerle o basta con ponerlo en el registro patronal. Ok, esto se los aclaro. En las dos es completamente válido. Sin embargo, Compact Nóminas siempre le va a dar prioridad, hablando del código postal, al que viene en el catálogo, en el catálogo de registros patronales. Siempre Nóminas va a venir aquí y va a ver este código postal.
Si por algún motivo este código postal está vacío, dice, ah, caray, no lo capturaste, lo que hace Contacto y Nóminas va y lo busca como segunda alternativa acá en los datos de la empresa, aquí en adicional, aquí viene y lo busca aquí en código postal. Entonces, dependiendo donde lo quieras poner, es completamente válido. Nada más recordando las prioridades. Primero le va a dar prioridad en este caso al registro patronal. Si no está ahí, viene y lo busca acá en la parte del catálogo de empresas. Josefina Barreto nos menciona, si el trabajador tiene más de un régimen y el de sueldos y salarios no es el principal, igual se podrá timbrar con el hecho de que tenga el régimen 605 dado de alta. Es correcto, Josefina. De hecho, en la guía de llenado para lo que es el CFDI versión 4.0, se especifica que cuando el tipo de comprobante sea tipo nómina, en este caso debe de ir, en este caso, el régimen 605. Entonces, aun cuando el contribuyente se dedique a dar servicios por sus propios medios, mientras sea asalariado o sea dependiente de una empresa, en este caso, hablando únicamente de los comprobantes de la nómina, deberá de ir el 605. Ya si él solicita una factura por algún escritorio que compró, por algún celular, etcétera, ya ahí sí deberá de poner el régimen correspondiente hablando comercialmente. Pero hablando de los recibos de nómina, sí debe de ser el 605 de sueldos y salarios correspondientemente. Ok, son las dudas que tenemos hasta el momento. Vamos a continuar entonces. Y ahora, se fijan, esto era como lo principal. Las siguientes características vienen a ayudarnos un poquito a mejorar esta parte principal. Puesto que imagínense, estaría medio difícil entrar al catálogo de empleados. Imagínense que tengo 3,000 empleados y estar entrando uno por uno a presionarle. Primero, por ejemplo, buscar el empleado, Felipe. Luego venirnos a la pestaña IMSS Infonavit, situarnos en el campo del RFC, presionar el F9, nos va a mandar al portal del SAT, capturar el CAPTCHA, nos permite continuar, capturar el RFC y aunque sea con el control V, capturarlo, pues es mucho pérdida de tiempo. Esta opción del F9 se recomienda cuando son empleados nuevos. Acabé de contratar a alguien, estoy registrando aquí en el catálogo nuevo, estoy dando de alta a mi trabajador y en ese momento cuando capturo su RFC, pues déjalo válido de una vez en el SAT para ver que el trabajador se me está dando bien su información y no me esté choreando. Entonces ahí sí puedo validarlo con el F9, pero pues no es una opción que se recomienda hacerlo para validar a todos los trabajadores. Para esto vamos a tener varias herramientas que nos van a ayudar para realizar estas validaciones de forma masiva. Vamos a verlas. La primera es primero informarnos qué es lo que está mal. Y para saber qué es lo que nos falta o qué es lo que está mal en un arranque, hablando a nivel de sistema, y que todos tengan capturado su RFC, porque a partir de ahí es donde empezamos con las validaciones, tenemos la opción de verificación de catálogos para el timbrado 1.2. Ya sea que desde los accesos directos le demos un clic al recuadrito con el triángulo de admiración, o bien desde el menú de reportes y SRYETU, verificación en catálogos para el timbrado 1.2, ahí vamos a tener un apartado que nos va a validar lo que es, en este caso, nuestro catálogo de empleados. ¿Va? Ahí podremos validar, en este caso, los cambios que tenemos. Vamos a verlo para que nos quede un poquito mejor visualizado y en una forma práctica. Se fijan, ahorita yo tengo aquí un empleado que tiene algunos en minúsculas, ¿va? Cristian tiene en este caso su nombre en minúsculas. Cristian tiene aquí su RFC, pero Felipe no lo tiene completo. José Félix sí lo tiene. Entonces, se fijan, aquí tenemos como varias características como de error. Es Cristian Pérez está en minúsculas. Felipe en este caso no tiene completo su RFC. Inclusive Felipe no tiene ni su código postal.
Entonces son datos que me hacen falta y entre 2000 trabajadores pues está un poquito difícil que lo logremos identificar a cuáles les falta esta información. Entonces para ello nos vamos a venir y le vamos a dar un clic aquí en el iconito este del signo de admiración con el triangulito amarillo y nos va a ejecutar un reporte que nos va a mostrar esa información. Se fijan, se abre con Excel, utiliza macros. Y ahorita lo que nos interesa es en la pestaña Catálogo Empleados. Aquí nos va a dar todos los posibles errores que podemos tener, tanto para el anexo 20 versión 4 como para el complemento de nóminas. Si se fijan, y aquí me dice casi para todos, me dice, oye, ¿sabes que el número de seguro social en todos está mal? No es un valor válido. Eso es porque yo le inventé valores para dar de alta a mis trabajadores, puesto que pues, realmente no tenía los valores originales del IMSS. Pero y aquí si te fijas ya te dice hablando del complemento de nómina. Lo que nos interesa ahorita de lo que es en este caso la parte del anexo 20, te fijas, y aquí me dice, ¿sabes que el nombre del empleado para Cristian Pérez Moreno, el nombre tiene caracteres en minúsculas? Ten cuidado porque puede estar mal. Oye, ¿sabes que Felipe de Jesús, el código postal, no tiene un código postal válido a 5 caracteres? También revísale ahí a Felipe, que es lo que está mal. Y hablando del RFC, Felipe de Jesús no tiene un valor válido. Y aquí podemos empezar a filtrar mi información. Oye, ¿sabes qué? Quiero verificar todos los que tienen errores en el código postal. Ya lo puedo validar. Oye, muéstrame todos los que tienen errores en el nombre del empleado porque tiene caracteres en minúsculas. Ah, y aquí lo puedo validar. Oye, muéstrame, por ejemplo, todos donde tenemos problemas en el RFC. A lo mejor aquí por el campo hago mi filtro por el RFC. Y ya puedo empezar ahí a validar toda esta información. ¿Va? Ahora, independientemente de los trabajadores que tengan error, independientemente de los filtros que tenga, aquí en la parte superior yo puedo generar dos archivos. Si recuerdan cuando entramos hace ratito al portal del SAT, cuando vimos que en el portal yo podía validar el RFC o bien el RFC, la razón social, el código postal, vimos que también se puede hacer de forma masiva por medio de un archivo que debe de cumplir cierta estructura. Compaq Nóminas ya tiene programado para generar esos archivos con la estructura que los solicita. Y estos archivos, independientemente de los filtros que tenga, ya mencionaba, te los va a generar de todos los trabajadores. Por ejemplo, voy a generar aquí el archivo únicamente para validar los puros RFCs. Se fijan, ya me lo genera en la ruta de C, Compaq Empresa, Reportes, Nóminas y se llama Valida RFCs TXT. Inclusive toda esta liga ya se me la copia en el portapapeles, ya la tengo con control V. Significa que si yo ahorita quiero ver el archivo, abro cualquier explorador de Windows. Aquí en la ruta voy a pegar con control V y puedo ver el archivo. Este archivo va a cumplir con la estructura que pide el SAT, que es un numeral incremental separado por un pipe, el RFC, un pipe, un brinco de renglón, el número incremental, un pipe, siguiente RFC, pipe, brinco, número incremental y así sucesivamente. Se fijan, me lo genera con esa estructura. Ahora también para hacerlo un poquito más fácil y no tener que ir a buscar la página del SAT, aquí mismo en el mismo archivito de validación me va a poner aquí las rutas para poder hacer las validaciones. Por ejemplo, y aquí puedo entrar a la página del SAT. Lo que sí es importante es que siempre me va a pedir el CAPTCHA para poder ingresar a sus servicios. JVBXHX. Y aquí, en vez de validar uno por uno, le voy a dar que voy a hacer una validación masiva de RFCs. Aquí me pide seleccionar un archivo. Aquí pues ponemos en la parte del explorador. Con control V podemos pegar la información. Voy a poner nomás hasta la carpeta. Y aquí tengo la opción de valida rfcs.txt. Abrir. Ya se seleccionó el archivo. Y ahora lo que tengo que hacer es darle aquí en validar. Aquí hay que tener en cuenta que únicamente se pueden validar hasta un máximo de 5000. Si tengo más de 5000,
Hay que ir recortando el archivito para que únicamente permita 5000 RFCs. Se fijan, el SAT me da una respuesta y en esta respuesta TXT podemos validar la información, pero a ver, déjenme ver por qué no me mostró nada. A ver, déjame volver a entrar. Creo que está fallando el portal del SAT, puesto que el archivito sí contenía la información. Déjame ver que sí tenga datos. Según yo lo acabamos de abrir y vi que sí tenía información. Valida RFC TXT. Aquí está, sí tiene datos. Valida RFC TXT. Abrir. Lo seleccionó. Lo que les decía, debe ser un TXT plano separados por los pipes. Las columnas no deben de tener nombres ni títulos. La primera columna enumerar los registros proporcionados. La segunda columna debe tener los RFCs. Y un máximo de 5000. ¿Va? Validar. Ok, ya me mostró esta información. No sé por qué hace rato no lo había mostrado. Ok. Si verificamos aquí, ya me pone en este caso los registros como los cargué, pero ya me pone una validación. Sale, ya me pone V para válido, una I para inválido, una EI para lo que es información no completa o estructura inválida. Estructura inválida porque le falta aquí la homoclave, no está completo el RFC. Inválido porque tampoco lo encuentra en los servicios del SAT. ¿Va? Entonces aquí me da una respuesta. Ahorita hasta aquí nos estamos quedando con otra problemática. La problemática es cómo el cliente va a interpretar esta información. Imagínense que tenemos también 2000 registros. Aquí todavía se complica un poquito. Va a estar validando pues toda la información, es un poquito complejo. Ahorita más adelante vemos qué otra alternativa tenemos. En el mismo archivito de la validación, en este caso de la validación de datos para el timbrado, también podemos validar tanto la razón social como el código postal. Es exactamente el mismo proceso, pero generando su archivo correspondiente. Genero el archivo, voy a validarlo. Ya tiene la información, ahora es el numeral, el RFC, el nombre que se va a validar y el código postal. ¿Va? Entonces vamos viéndolo cómo lo validamos. Igual aquí viene la página donde se valida. Nos pide el famoso CAPTCHA 61RXA. Aquí lo que es importante es hay que marcar la opción de validar RFC nombre, denominación o razón social y código postal, ya que si no marcamos esta opción no vamos a poder validar la razón social y el código postal, ¿va? Una vez que ya está marcada esta opción, acá en la parte inferior nos va a aparecer el botón de validación masiva de RFC nombre y código postal. Entramos ahí, adjuntamos el archivito. Aquí está. Le damos en validar. Igual nos da una respuesta del SAT. Entonces nos va a decir, ¿sabes qué? Si todos los datos coinciden, tanto el RFC, el nombre y el código postal, nos va a decir, ¿sabes qué? Es un RFC válido y susceptible de recibir facturas. Si no coinciden o está mala estructura, ya nos va a ir diciendo, dependiendo de lo que vaya encontrando como incorrecto. Por ejemplo, me dice, oye, ¿sabes qué? De este registro de José Félix, ¿sabes qué, amigo? Pues ni el RFC encuentro. Si no encuentro el RFC, pues ¿cómo valido pues el nombre o el código postal? Pues no, es imposible.
De Felipe, dice, oye, pues sabes que de Felipe ni siquiera encuentro el RFC bien, porque ni siquiera tiene una estructura válida, ni siquiera lo voy a buscar, puesto que no cumple una estructura correcta. Y de Cristian Pérez también dice que el RFC pues no está registrado, ni para qué va a ir a buscar el nombre y el código postal. Aquí me va a ir dando las distintas indicaciones. Ahora, esto, si se fijan, es un poquito manual, de todos modos, es otra vez ver archivos y demás. Para hacerlo todavía un poquito más fácil, dentro de Contacto y Nóminas, se mete un proceso de validación masiva de nombre, RFC y código postal. Entonces, para facilitar el timbrado de los recibos de nómina para la versión 4, en el catálogo de empleados se agregó una herramienta con la cual podremos validar estos campos correspondientemente. Este servicio de validación de datos se realiza a través de los medios proporcionados por el SAT, facilitando el timbrado de los FDIs. Si se fijan, ahorita aquí me dio una respuesta. Vámonos al catálogo de empleados. Y aquí dentro del catálogo de empleados, en la parte superior tengo un botoncito que se llama validar. En esta parte, se fijan, primero me lista aquí todos los trabajadores. Por default me manda a todos. Yo puedo cambiarlo a únicamente los activos o únicamente los de baja. Y puedo generar el mismo archivito que acabé de generar hace ratito. El que me va a mostrar el numeral, el RFC, el nombre y el código postal. Se fijan, aquí me pone el nombre del archivo, lo voy a generar. Y me da opción, este sí, de que yo elija dónde lo deseo guardar. Por ejemplo, este lo voy a guardar en mi escritorio. Vamos a ponerle curso para identificarlo más fácil. Todo en mayúscula. Ya me generó el archivito en el escritorio. Me dice, el siguiente paso es vuelve ante otros al portal del SAT y valídalo. Van a decir, ¿qué fue lo que hicimos hace ratito? Sí, pero ahorita van a ver la gran diferencia desde hacerlo desde este proceso. Marcamos la opción de validar el RFC, damos en validación masiva, buscamos el archivito que acabamos de generar, que generé en el escritorio, que se llama curso. Acá está. Lo valido, me da la respuesta. Esa respuesta lo guarda en descargas y es la misma respuesta de hace ratito, ¿va? Por medio del validador de Excel, hasta aquí nos habíamos quedado, pero por medio del proceso del catálogo de empleados, me hace falta una segunda parte, ¿va? Esa segunda parte va a ser acá en la pestaña número 2 de validar con resultados SAT. Me vengo aquí. Y aquí voy a seleccionar el archivo de respuesta que me dio el SAT. Le voy aquí en importar archivo. Me voy a venir a la parte de descargas. Y fue esta última, la 32. Se fijan, lo carga y ya te dice cuántos registros cargó en el archivo, cuántos cargó el módulo y cuántos fueron válidos. Y te fijas, ya aquí te da una forma más gráfica de poder validar cuáles sí están correctos con una palomita verde y cuáles tienen algún problema con una tachecita en roja. Ya esto te permite tener una visión más amplia, inclusive mandarlo a Excel para poderlo analizar de una mejor forma y no desde el TXT donde se puede complicar. Acá ya lo mandé al escritorio. Vamos a abrir el archivo. Ahí estaba abierto acá. Ok. Te fijan, y aquí te pone cuáles fueron válidos, cuáles fueron inválidos, para poder hacer tu revisión correspondiente. Y ya así empezar a filtrar los que tengan algún problema e identificarlos. A esas personas que les haga falta información, lo más correcto es decirles, oye, ¿sabes qué? Pues mándame tu constancia de situación fiscal o tu cédula de identificación fiscal. ¿Va? Entonces, una vez que tú se las pides y te la mandan, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
Volvemos a lo mismo. Imagínense que fueron 300 trabajadores que tienen información aquí mal. Ya tú le dices, oye, ¿sabes qué? Juan, Pérez, Petro, Chona, María, tráigame su constancia de situación fiscal o tu cédula de identificación fiscal. Ya te las traen 300 personas, pues está un poquito difícil estar viendo archivo por archivo y estar capturando en el sistema esa información de forma manual. Está un poquito difícil. Para ello, dentro de Compact y Nóminas, también se agregó otra herramienta para leer ya sea imágenes o PDFs de las constancias de situación fiscal o de las cédulas de identificación fiscal. En este caso también se va a realizar ahí desde el catálogo de empleados. Va a haber un botoncito que se llama leer CSF. Seleccionamos la carpeta que contenga ya sea los PDFs o las imágenes o combinados. Va a validar la información de estos archivos y va a actualizar la información en mi sistema. Por ejemplo, yo hace rato vi mi constancia de identificación fiscal. Ahí está. Y la de situación fiscal, ¿va? La cédula de identificación fiscal y la constancia. Aquí está, son de Francisco Ríos, tienen la estructura. Uno está en PDF y otro está en imagen. ¿Qué es lo que va a hacer este modulito? Vamos allá. Está dentro del catálogo de empleados. Tenemos aquí la opción de leer la constancia de situación fiscal. Y este modulito lo primero que me va a decir es seleccionar y escanear. Yo le voy a dar un clic aquí. Voy a buscar la carpeta donde tengo todas las constancias o las cédulas. Aquí está el material de apoyo. Y va a empezar a leer la información. Aunque sean PDFs o sean imágenes, lo que hace es, tiene un mecanismo de búsqueda conforme a los archivos que presenta el SAT para identificar los códigos de barra bidimensional. Y a partir de ahí extrae la información del nombre, del código postal y del régimen fiscal correspondiente. Una vez que termina, nos va a preguntar que se detectaron algunos empleados de los cuales no había una constancia, que si deseo mostrar, voy a decir que sí. Se fijan, yo nada más cargué de Francisco Delgadillo y cargué dos. Cargué la constancia y cargué la cédula. Se fijan, me lo pone dos veces. Al final de cuentas, ambos archivos deben de tener la misma información, puesto que provienen del SAT, de los mismos datos. Si me lo pone 2, 20, 30 veces, no pasa nada. Siempre me va a dejar los datos del último registro que encuentre. O sea, lo que hace el sistema es viene, ve este primero y me va a actualizar los datos del catálogo de empleados de Francisco Delgadillo por esta información. Luego se va a brincar este segundo registro, va a ver este y lo va a volver a actualizar. Entonces, al final de cuentas, los datos que van a terminar ganando aquí son los últimos que se hayan cargado y haya detectado en este caso el proceso. De Félix no detectó ningún archivo, de Felipe no detectó ningún archivo, de Cristian no detectó ningún archivo, ¿va? De los que sí detectó, aquí me pone en color como naranjita los datos que tiene Compact y Nóminas, y más hacia la derecha me pone los datos que encuentra en la constancia o en la cédula. Y aquí te va a hacer un comparativo. Si encuentra observaciones o diferencias, acá a la derecha te lo va a decir. Oye, ¿sabes qué? Si encontré esta información, no encontré esta información. Encontré la constancia y la cédula, pero no está en la base de datos de nóminas. Todo eso te lo voy a ir diciendo aquí. En este caso, una vez que ya verifiquemos de, oye, ¿sabes qué? Con los datos que sí tienen la constancia, los que tienen la palomita, que son los que sí encontró constancia, tú decides si quieres actualizarle su información en el catálogo de empleados. Si le doy aquí en actualizar información, me los va a actualizar. Ya me dice que se actualizaron dos empleos, que realmente fue uno, porque hay dos registros, pero se actualizó dos veces. Y ya aquí Francisco Delgadillo me va a poner los datos correctos con su nombre. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una prueba, vamos a cambiarle el nombre y únicamente voy a ponerle F. Guardo. Hago el proceso otra vez de leer las constancias.
Va a decir, oye, ¿sabes que el nombre no coincide? Te fijas aquí, me pone inclusive en color rojo el valor que no coincide. Me dice, oye, nóminas, tú le tienes F, pero en la constancia que se llama Francisco Mar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Pues te voy a actualizar esa información. Vamos a darle aquí en actualizar información. Y se fijan, ya me pone otra vez Francisco Mar. Entonces voy a poner lo que tenga en la cédula o en la constancia, esa información. Entonces, antes de continuar con el siguiente tema, dudas que tengan con el validador de los datos para el timbrado 1.2, con el validador manual de RFCs, de RFC, razón social, código postal, la generación de respuestas del SAT, cómo manejar esas respuestas aquí en el validador y cómo cargar las constancias y las cédulas a mi sistema para actualizar datos. Ok, Roberto Alani nos menciona, ¿en qué actualización vienen estas herramientas? Ok, estas herramientas se han estado agregando en distintas versiones. Obviamente ahorita en la última ya están todas agregadas, pero la gran mayoría ya están disponibles desde la versión 15 inicial, 15.01, ya están disponibles. Hubieron algunas que fueron, por ejemplo, la del validador y la del LCCF, que según yo esas se agregaron todavía en la versión 14.32, que fue la última de nóminas. Creo que desde ahí estaban agregados. Igual lo que te recomiendo ahí, o para poder ver qué se fue agregando en cada versión, si tienes alguna de Chin, en qué versión, por ejemplo, se agregó de leer el CSF. ¿Qué es lo que podemos hacer? Fácil. Nos vamos a ir a mi gestión. Esto le sirve para saber cualquier característica del sistema y así, ándale, mira, ahí lo puedo revisar de forma fácil en qué versión se incluyó esto. Normalmente siempre que se libera una nueva característica siempre damos un curso, ¿va? Entonces me voy a venir acá a capacitación, podcast y tutoriales. Y aquí voy a buscar compa aquí nóminas. Acá está. Aquí lo que voy a hacer es, voy a decirle que me muestre 100 registros para poder hacer la búsqueda más grande. ¿Cómo se llama la característica que deseo buscar? Esta de CSF, ¿va? Leer CSF. Entonces simplemente estando aquí, le voy a dar aquí en control F y le voy a dar aquí en CSF. Y si te fijas, me va a ir buscando los campos de título de las características que se van agregando en cada versión. Por ejemplo, aquí es nuevo filtro para el escaneo. Entonces esto ya es de que ya existía el escaneo, pero se agregó un nuevo filtro. Entonces no se agregó en la 1521. Busco el siguiente registro. Y aquí en la 1501 es herramienta leer CSF. Significa que esta herramienta de leer CSF, la validación masiva del nombre y el F9 de validarlo se agregaron en la versión 1501. A partir de esta versión lo vas a encontrar, ¿va? Por ejemplo, conexión en línea con Infonavit. Vamos a buscar aquí Infonavit, por ejemplo. Por ejemplo, aquí es versión 14.11. Ajustes al módulo de conexión en línea con Infonavit. Ok, entonces significa que ya existía el módulo. Entonces vamos a buscar más para atrás. Este es nada más de un módulo en específico, no fue de características. Vamos a buscar entonces el que sigue. Este también es de características. Vamos a buscar el que sigue. Aquí. Te fijas aquí, versión 14.01, conexión en línea con Infonavit y ya viene todo cómo se utiliza el módulo. Entonces significa que el módulo conexión en línea con Infonavit se agregó en la 14.01. De esta forma ustedes pueden buscar en qué versión se agregaron ciertas características a distintas versiones del sistema. Espero que con esto te haya ayudado un poquito ya a tu duda. Ok, son los que tenemos hasta ahorita. Vamos entonces por los siguientes temas que todavía nos falta y tantito todavía por hacer validaciones. Si se fijan, en este caso aquí hubo un cliente que no me trajo su constancia, Cristian Pérez.
Que a lo mejor Cristian dice, ay, pues no les voy a entregar porque yo en su momento yo les di la información bien. Pues sí, no la diste bien, pero en su momento pues el nombre se puso en minúsculas, porque antes nómina no te deja poner todo en mayúsculas, ¿va? Entonces, sí tiene su código postal, sí tiene su RFC, pero pues ¿cómo le hago para corregirle el nombre? Pues está cañón, imagínate, tengo 3000 empleados con el nombre en minúsculas, con acentos, con espacios en blanco. ¿Cómo puedo corregirlos de forma masiva? Ok, tenemos una utilidad que se llama no mayúsculas acentos SQL. El sistema nos va a facilitar la conversión de nombres de empleados con esta utilidad, la cual nos va a permitir seleccionar de una empresa a la vez y poder decidir si queremos que los nombres de los empleados estén con mayúsculas, con o sin acentos y quitar espacios en blanco del nombre. Esta utilidad se va a encontrar en C, archivos de programa, compact nóminas. Vamos viendo cómo se trabaja. Esta se puede correr inclusive teniendo el sistema aquí abierto. Se fijan, lo tengo ahorita aquí abierto. No, voy a cerrar aquí la ventana del trabajador. Me voy a venir en este caso a buscar en disco local C, compact, perdón, archivos de programa, compact, nóminas. Y aquí vamos a buscar la utilería. Nom mayúsculas acentos sql.exe. Esta simplemente le doy doble clic para correr la utilería. Se recomienda obviamente tener un respaldo de las empresas a las cuales se vaya a correr porque pues va a actualizar la información y puede ser que el resultado a lo mejor no sea el esperado. Aquí voy a seleccionar por ejemplo mi empresa de empresa 2023 que es la que estamos utilizando. Le voy a dar aquí en iniciar. Y ya te dice, este proceso actualizará los nombres de los empleados. Por ejemplo, de estar capturados como José Pérez Gama, lo va a convertir a José Pérez Gama ya en mayúsculas sin acentos. Si un apellido tiene espacios entre antes o después, estos se pueden omitir. Porque a lo mejor por error cuando di de alta a José, en el Pérez al inicio le puso un espacio o al final le puso un espacio. Al final de cuentas, los espacios en blanco también son caracteres y también los va a validar en el timbrado. Entonces yo le voy a decir aquí, ¿sabes qué? Conviérteme a mayúsculas, quítame los acentos y quítame los espacios en blanco. Le voy a dar aquí en aceptar. El proceso es muy rápido porque es una consulta de SQL pues rápida. Ya lo hizo, me regreso acá a nóminas. Vengo al catálogo de empleados. Y si vemos Cristian Pérez Moreno, ya está todo en mayúscula, ya no tiene los espacios en blanco al final, ya no tiene los acentos correspondientemente y me los actualizó. ¿Va? ¿Qué más tenemos? Tenemos un trámite ante el SAT que se llama la ficha 320. ¿Qué es esto de la ficha 320? Ya vimos ahorita que la empresa puede llegar y validar cierta información del trabajador, pero esa información la va a validar conforme lo que le va dando el trabajador. El trabajador le dijo cuál era su RFC, el trabajador le dijo o le dio la constancia o la cédula correspondientemente o le confirman los datos. Ya vimos que hay trabajadores que le pueden decir, ¿sabes que yo te di la información bien? Pues chécala y corrimos la utilidad del mayúsculas acentos. Pero ¿qué pasa si el trabajador nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya tengo 60 años, la tecnología se me complica, no puedo ir ante el SAT, yo no sé de eso. Chin, pues ¿qué es lo que puede hacer la empresa para conseguir los datos como son el nombre como lo tiene el SAT y el código postal? Ok, entonces para esto en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para el 2023 se publicó la regla 27148, misma que en resumen establece que las personas obligadas a emitir los FDIs de nóminas a los patrones podrán realizar por única ocasión, o sea, solo van a poder hacer este trámite para cada trabajador una sola vez, solicitar la información relacionada con la inscripción en el RFC de las personas a quienes le realicen los pagos de nómina. Para realizar lo anterior debemos de utilizar el trámite 320, que es la solicitud de datos en el RFC de asalariados contenida en el anexo A1. Básicamente este es como un trato especial que da ahorita el SAT, porque como ya va a ser obligatorio el timbrado con esta información, te dice, ok, patrón, yo sé que es información confidencial del trabajador,
Pero como sé que hay muchos trabajadores que no pueden o no saben cómo realizar los trámites, por única ocasión te voy a dar chance que tu empleador puedas solicitar esos datos ante Hacienda para saber cuál es su nombre y cuál es su código postal. Pero nada más vas a poderlo tramitar una vez por cada trabajador. Entonces, tú sabrás si lo haces o no lo haces, ¿va? Aquí son varios pasos, como no es algo que vaya a estar posteriormente vigente. Ahorita el SAT aparentemente nomás lo puso como por temporalidad. No es algo que se incluyera dentro de Compact y Nóminas en sus características de sistema. ¿Qué significa esto? Que si yo instalo la última versión, no voy a tener opción para generar este archivo. Sin embargo, nosotros como parte pues, de estar en apoyo a las empresas, se diseñaron algunos reportes externos al sistema para generar esta información conforme lo pide ese trámite 320. ¿Va? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es les voy a dejar aquí el link al caso práctico de qué es lo que se tiene que hacer para instalar esos reportes y cómo ejecutarlos de forma externa para generar ese archivo que pide el SAT, que es muy similar a los archivos que estuvimos generando para solicitud de información, pero lo que se hace se va a cargar al portal del SAT como una declaración de solicitud y el SAT en 10 días hábiles nos va a responder a más tardar la información dándonos la razón social y el código postal de dichos trabajadores. Y con eso también se genera una hoja electrónica con la cual se va a poder cargar al portal del SAT, perdón, al cargar a Compact y Nóminas esos datos para actualizar sus datos. Muy similar como lo hicimos con la constancia de situación fiscal y la cédula de identificación fiscal. Vamos viendo el caso práctico más o menos para explicárselos y vean más o menos como por dónde va el caminito al momento de implementarlo y cómo se implementa. Como así es todo un caso práctico y hay que hacer varios pasos, no lo voy a realizar tal cual al detalle, pero sí se los voy a ir explicando, ¿va? Básicamente el primer paso es descargar el reporte e instalarlo en mi equipo. ¿Cómo se hace? Básicamente es descargamos desde aquí, damos un clic aquí, nos va a descargar un archivito con la información. Ese archivito es un zip, lo vamos a descompactar. Una vez que lo descomprimamos, básicamente va a tener todos estos archivos, ¿va? Hay que ver que estén todos los archivos. Una vez que estén todos los archivos, vamos a ejecutar el que se llama noncopyarchivos.exe, que viene entre ellos. Lo que va a hacer, va a situar todos los archivitos, va a generarse una copia y los va a mandar a donde lo ocupa Compact y Nóminas. Obviamente, este archivito va a leer las rutas de instalación del sistema para saber dónde va a poner o colocar cada uno de estos archivos de reporte. ¿Va? Entonces, una vez que ya ejecuta, pues va a mandar al disco local C Compact Empresas o a C Compact Empresas Reportes Nóminas la información correspondiente. Una vez que se copian, ya terminamos con ese paso. El siguiente paso es ahora generar los archivos que vamos a subir a la declaración del SAT, esa declaración de solicitud. Para ello, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es dentro de Compact y Nóminas, nos vamos a ir al menú de reportes, otros reportes, y desde ahí vamos a buscar en la carpeta de C, Compact, Empresas, Reportes, Nóminas, el archivito que se llama trámite 320.rtw. Por default recuerden que este no va a estar instalado. Debe haberse instalado con la solución que ya les mostré hace ratito, con lo que descargan e instalan. Cuando lo seleccionen y le den a abrir, les va a ejecutar un filtro para seleccionar qué registros patronales, qué tipos de periodos, qué rangos de departamentos, qué rangos de puestos, qué rangos de empleados, si quiero incluir empleados alta y baja o únicamente alta o únicamente baja, si deseo incluir trabajadores con baja anterior al 2022, considera empleados que ya se timbraron en el CFDI 4.0 y el orden de impresión. Este filtro de considera empleados que ya se timbraron con el 4.0, si le dejo que sí los va a omitir, puesto que si ya estamos timbrando con ellos con 4.0 es porque ya tenemos la información. Entonces no es necesario que le saturemos los servicios al SAT pidiéndole otra vez esos datos. También uno de los requisitos aquí que nos dice el SAT es que para poder hacer este trámite, los trabajadores de los cuales pidamos información, nuestra empresa ya debió haberles timbrado previamente
un XML o un CFDI en versión anterior de anexo, ya sea en versión 3.3, en versión 3.2 o en alguna versión anterior, pero que haya sido no mayor a un año de antigüedad. Esto significa que con eso garantiza el SAT que sí sean trabajadores de ese empleador. ¿Va? Entonces se ejecuta el reporte y me va a generar el reporte con la información que ya le fui solicitando. Si en este caso no se ha timbrado por lo menos en un rango de 12 meses, este trabajador, recuerden que esto, aunque yo se lo solicite al SAT, me va a dar negativa, me va a marcar error, porque me va a decir que ese trabajador jamás se ha timbrado conmigo, ni con versiones anteriores de anexo 20. Entonces, de esos no me va a dar información. Únicamente de los cuales ya tenga timbrados en versión 3.3 o una versión anterior de anexo 20 en el último ejercicio fiscal, o sea, en 12 meses anteriores. Entonces, una vez que ya tengo toda esta información y ya vi que todo está correcto, puedo yo borrar registros. Sabes que este no le quiero pedir información, puedo borrar la línea completa. Una vez que ya está todo, le voy a dar aquí en generar archivos con el RFC. Me va a generar un archivo zip que dentro va a tener un TXT con la información, puesto que así lo pide el SAT. Tiene que ser un zip y adentro debe venir el archivo TXT correspondiente. ¿Va? Entonces ya me genera ese archivito zip, que es el que vamos a cargar al portal del SAT. Si abro el zip y abro el TXT, dentro del TXT va a venir la información con los RFC de los cuales voy a pedir la razón social y el código postal. Aquí mismo también se va a poner el tutorial de una vez que tengo este archivito, cómo debo de entrar al portal del SAT para solicitar este trámite. De hecho, este es un video que proporcionó inclusive el SAT. ¿Sale? Vamos a esperar que cargue. Si se fijan, Servicio de Administración Tributaria es del portal oficial del SAT. Y aquí te dice cómo solicitar esta información y cómo se carga dentro de su portal. Ya te va diciendo quiénes lo pueden realizar, que por única ocasión hay que entrar al portal del SAT, loguearse en la parte de mis comunicados. Una vez que ya se logueó la empresa, vamos a entrar a la parte de los trámites y vamos a solicitar esa información. Una vez que ya entra en proceso el trámite, ya tiene en este caso Hacienda esa información y nos avisa que ya nos dio los demás datos, como son el código postal y la razón social, me va a mandar en este caso un archivito también TXT con esos datos. ¿Qué es lo que procede ya dentro de Compaquinóminas? Ahora procede el cargar esas respuestas a Compaquinóminas. Entonces, el SAT me va a dar un archivito como este. Me va a tener algunas columnas, RFC emisor, RFC receptor, nombre del empleado, código postal. ¿Va? Entonces, con ese archivito lo que yo voy a hacer va a ser, voy a entrar en C Compac Empresa Reportes Nóminas y voy a ejecutar la hoja para cargar nombre y código postal trámite 320.xls. Me va a abrir un modelito de Excel en hoja electrónica. Recuerden que siempre hay que irnos a la pestaña de parámetros y hay que insertar la empresa a la cual deseamos mandarle la información. Una vez que ya se inserta y se agrega en el primer registro, ahora sí nos vamos a pasar a la pestaña cargar nombre, código postal. Va a ser este archivito. Aquí en la celda A9, aquí nos vamos a situar y aquí vamos a pegar todo el contenido del TXT. Obviamente lo va a pegar en un principio pues todo ahí encimado, todo desparramado aquí. No va a tener una separación de columnas. Aquí me va a poner en el primer registro, en esta 9, me va a poner aquí toda la información. Lo que tenemos que hacer ahí es darle la opción separar RFC, código postal y nombre. Y lo que hace es va a separar las columnas y ahora sí me va a poner en una el RFC, el código postal, el nombre, el apellido y ya me va a separar toda esa información. Donde vamos a poder analizar los datos. Decir, ok, vamos a ver que todo esté correcto. Todo está correcto, que vamos a cargarlo entonces a Compaquinóminas. Ya le damos aquí en cargar nombre y código postal a la empresa de nóminas y lo que va a hacer va a actualizarme la información en mi catálogo. ¿Va? Eso es la ficha o trámite 320. ¿Dudas hasta el momento con lo que hemos visto? Ok, Fátima nos menciona, ¿podría por favor repetir el proceso para ejecutar y actualizar el nombre de los empleados? Claro que sí, Fátima.
era en este caso la utilería, la de no mayúsculas acentos. Recuerda que está en disco local C, archivos de programa, compact nóminas, ¿va? Ejecutamos el no mayúsculas acentos. Seleccionamos aquí la empresa. Iniciar. Marcamos que nos actualiza mayúsculas, que nos quite acentos, que nos quite espacios, aceptar y lo realiza. De tomo, recuerden que esta sesión se está grabando y así como acá en la parte que les mostré hace ratito de mi gestión, donde vemos los podcasts de capacitaciones para identificar las versiones, recuerden que el día de hoy o más tarde el día de mañana va a estar también cargada esta sesión aquí. De hecho, aquí está una que ya di de la cédula del caso 320. Si fijan, aquí pueden entrar también y ver todo el video y ahí lo voy explicando paso a paso. El día de mañana también aquí ya va a estar esta sesión del anexo 20 donde podrán descargarla, ya sea ver en línea el video con todo lo que estamos viendo ahorita, o bien podrán descargar la información que viene el video, la presentación y los archivos de apoyo correspondientemente, ¿va? Ok, son las preguntas que van hasta ahorita. Vamos entonces al último tema, que es ya el XML con la versión 4 del anexo 20. Ya hicimos todas las validaciones del mundo mundial para que nos pueda timbrar todo correcto, ¿va? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Nos va a poner que es la versión 4 del anexo 20. En automático en el nodo exportación, que es un nodo nuevo de anexo 20 versión 4, siempre nos va a poner 01, que no aplica, en este caso es nacional. Lugar de expedición nos va a poner el del registro patronal. Nos va a poner los datos del emisor, el régimen fiscal que tenga, en este caso la empresa, el RFC y el nombre de la empresa. Aquí recuerden que en este caso me puso el SASB porque fue demo, pero en un caso real, si tiene el régimen de capital, va a tronar, ¿va? Entonces hay que tener ahí cuidado con esa parte. En los datos del receptor ya me pone aquí su código postal, su nombre, su RFC, el régimen fiscal, si recuerdan en ningún lado le pusimos que era el 605 y en automático te pone aquí 605 en el régimen fiscal. También en el uso del CFDI nos pone CN01, que significa que es un concepto de nómina, un comprobante de nómina. Ya con esto sabe que su uso de CFDI es este. De hecho, si se fijan, no hay ni siquiera forma de pago o método de pago en este apartado. ¿Va? Porque en este caso, para complementos de nómina o recibos de nómina, tipo nómina, no lo requiere. Se quita en la versión 4 del anexo 20. También en los conceptos, va a haber aquí un concepto que en este caso va a ser con la clave 84111505, con la clave actividad, que se va a llamar pago de nómina. Y se agrega también el nodo objeto impuesto, que siempre va a ser 01, que es que sí maneja impuestos tal cual. Y ya después nos va a desglosar toda la parte del complemento de nóminas 1.2, que eso es como lo estamos manejando, inclusive con la versión anterior del anexo 20. Entonces vamos viendo esto ya en el sistema. Para ello, voy entonces a calcular mi periodo. Y voy a autorizarlo. Que inclusive ahorita en la autorización vamos a ver que hay ciertas validaciones que si no se cumplen, recuerden que no me deja continuar. Por ejemplo, aquí me dice, ¿sabes que los conceptos 132 y 133 les hace falta cierta información? A ver, vamos a ver qué información les falta, los grabados y los exentos. Vamos a ver, 132, importe 1, no tiene su fórmula de grabado, vamos a ponérsela. Vamos a decirle en este caso que va a ser grabado. El mismo bono de desempeño en total es grabado. Lo mismo vamos a ponerle para el concepto de indicadores. Voy a decirle aquí que en el importe 1, que es lo grabado para ISR, voy a decirle que los movimientos PDO, percepciones, indicadores, total, acepto, ya tiene su fórmula de grabado. Entonces significa que este error ya lo va a pasar. Ya tienen ahí en este caso su fórmula en lo grabado. Pero si intento otra vez autorizar, te dice, ok, ya tienes fórmulas, pero no te coinciden
el importe total contra lo grabado más lo exento. Como acabé de cambiarle, de poner en la fórmula no he recalculado, no ha calculado que todo es grabado al 100%, por lo cual no coincide la suma de lo grabado y lo exento de ISR con el total del comprobante, en este caso con el total del concepto. Básicamente aquí lo único que tengo que hacer es volver a calcular la nómina, para que ya vea que ya hay fórmula en lo grabado de ISR y ahora sí calcule importes. Y una vez hecho esto, ya me permite continuar sin ningún problema. Esto toda la vida lo he hecho, nada más lo quería recapitular ahorita para que sepan que sigue como validación, aunque sea versión 4 del anexo 20. Ok, vamos entonces ahora a timbrar la semana 1. Momento ahí en lo que termina el proceso. Ok, ya terminó. Aquí me dice que hubo uno que no timbró, que lo más seguro es que va a ser el de Felipe porque nunca corregimos su RFC, siempre quedó incompleto. Y los demás trabajadores sí me los timbró. Si por algún motivo algún RFC queda incompleto, alguna información no la tenemos y no lo timbra, recuerden, no se asusten. Simplemente yendo a corregir los datos y volviendo a timbrar, va a timbrar a los que hicieron falta y que ya están correctos, ¿va? Entonces voy a venir a ver acá en el visor de documentos digitales a Francisco del Gallo, que fue el XML que sí me timbró. Aquí está, vamos a ver su XML. Ah, perdón, abrí el de Cristian, vamos a abrir el de Francisco. A ver, es este de acá. Ok, ya que es lo que me dice aquí, versión 4 del anexo 20. Las rutas ya son referentes a la versión 4 del anexo 20. ¿Va? En este caso, el tipo de comprobantes nómina, el nodo de exportación siempre se va a 01. Método de pago, sí lo pone el método de pago, pero la forma de pago no la va a tener. Recuerden que ya en versión 4 del anexo 20 ya forma de pago en los comprobantes de nómina no la pone. ¿Qué más es importante aquí? El régimen fiscal del emisor, RFC del emisor, nombre del emisor. Recuerden que ahorita como estoy aquí en timbrado demo, me dejó timbrar los minúsculas. Recuerden que en un escenario ya real, deberá ser todo conforme viene la constancia, todo en mayúsculas, con o sin espacios, dependiendo cómo venga. En el receptor, ya aquí viene el RFC, el nombre, el código postal, el régimen fiscal que a todos va a poner 605, el uso del CFDI que es comprobante de nómina 01, en este caso en la clave de producto y servicio el 84111505, con unidad de actividad, pago de nómina, objeto impuesto 01, y así es como se manejaría el anexo 20. Entonces con esto ya deben de poder timbrar sin ningún problema. Que de hecho, pues ya a lo mejor ya han escuchado mucho al respecto de esto, pues ya llevamos casi año y medio conviviendo con esta versión del anexo, pero pues ya el sábado será la única vigente. Ahora sí que con esto pues terminamos la sesión.
Básicamente ya con esto vimos todo lo que hay alrededor del anexo 20 versión 4 dentro de Compact y Nóminas. No sé si tengan alguna duda de lo que estuvimos viendo acerca de hoy antes de terminar. Perfecto, entonces aparentemente todo está bien. Entonces con esto finalizamos la sesión. Una vez que ahorita finalicemos y me ayuden a contestar la encuesta de la sesión para decirnos qué otros cursos les gustaría que brindáramos el próximo mes y ponerlos a su alcance. Les agradezco su atención. Soy Francisco Delgadillo y les deseo ahí un excelente día. Hasta luego.